Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 7 de febrero. Ayer conversamos sobre seguridad y obviamente la pregunta que se hace, ¿en qué estado estamos en lo que es la seguridad del país? Las medidas extraordinarias dictadas en abril pasado por el gobierno han dado resultados. Hay una tendencia estable y sólida para pensar que estas medidas eran lo que se esperaba. ¿Es necesario prorrogarlas? O también preguntarse, como dijo Roberto Lorenzana, secretario técnico de la presidencia, que las pandillas estaban buscando el diálogo porque están desesperadas, arrinconadas y desarticuladas, y terminó diciendo, y serán derrotadas. ¿Será posible eso? Ojalá, ¿no? Ojalá. Pero hoy día tengo a dos, yo diría, más conocedores del tema, más especialistas, menos políticos. Ayer tuve a diputados y cada uno, digamos, en su trinchera política, y no querían tocar mucho el tema porque saben que esto es un tema sensible en la opinión pública. Hoy tengo dos personas que seguramente van a hablar con mucha más libertad y que conocen el tema, uno porque es abogado, el otro porque es criminólogo. No sé si también abogado. Ricardo Sosa, buenas noches, gusto de saludarte, bienvenido. Buenas noches, Nacho, buenas noches a Julio, un cordial saludo. Quiero agradecer el privilegio al Señor que me da de poder expresar mis conceptos, y a usted, amigo televidente, que nos hace el favor de sintonizarnos. Ricardo Sosa es criminólogo, un reconocido criminólogo del país. También está con nosotros Julio Valdivieso, abogado y analista político. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Nacho. Placer tenerte por acá. Gracias, es un gusto compartir el micrófono con Ricardo. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de todo esto? Voy a decir algunas estadísticas. Este mes de enero, recién pasado mes de enero, se produjo una reducción importantísima en el número de homicidios, porque solo hubo 256 homicidios en todo el mes de enero, con una media promedio diario de 8.2. Hay que decir que el año 2006 hubo también una baja sensible en comparación al 2015. 2015 fue el año más violento que se tenga memoria, con 5.278 casos y un promedio anual de 14.4 homicidios diarios. El 2016 bajó en 1.378 homicidios y llegó a Esa es la del 2016. 2016, el 2016 fue que tuvo 18.2 homicidios, con una cantidad de muertos de 6.656, y el 2016 bajó en 1.378 homicidios para situarse en un 14.2%. O sea, inmediatamente aplicadas las medidas de seguridad, hubo una reducción que algunos calculan entre un 20 y un 30% de los homicidios. Ahora, este mes de enero, obviamente, es más significativo esa baja. Esto es lo que puedo ser nada más que simples cifras, pero obviamente ha habido por esta medida extraordinaria una acción importante en centros penales en lo que es el traslado permanente de reos, o sea, tratar de impedir que los reos tengan en un centro penitenciario ya una red articulada, y también, digamos, lo que es las comunicaciones que se han logrado bajar desde las cárceles para adentro y para afuera de las cárceles en un porcentaje importante. Está una persecución que antes aparentemente no había, porque daba la impresión que antes las autoridades apagaban fuego o digamos, actuaban cuando eran atacados. Ahora el gobierno señala que hay una acción que va a buscar a los pandilleros y que va a tratar, digamos, de detenerlos, y muchos mueren en estas acciones de fuego. También se habla de que hay prevención, de eso, digamos, es un poco más difícil evaluar. Pero a ver, voy a partir con Ricardo. Ricardo, tú llevas las estadísticas y tienes un pensamiento claro en relación a si estas medidas extraordinarias han sido positivas. Nacho, realmente las medidas extraordinarias han marcado
una tendencia muy evidente en la represión del delito. Yo diría que la verdadera mano dura se ha generado el año anterior, impulsada por el Ejecutivo a través del Gabinete de Seguridad. Por otra parte, recordemos que las medidas extraordinarias fueron 14 acciones puntuales, que era un decreto transitorio, el famoso 371, el cual finaliza su vencimiento el 31 de marzo del presente año. En esencia, las medidas extraordinarias se le denominó de esa manera, pero finalmente buscaban un control de los centros penitenciarios. Lo novedoso tal vez de las medidas, para no caer en redundancia, es el hecho de las llamadas telefónicas, el tema de las operadoras de telefonía móvil, otras señales relacionadas a los dispositivos electrónicos, que no estoy tan seguro si existe un pleno control del 100%, pero sí hay una realidad que la comunicación y el flujo de comunicación vía red móvil, vía Wi-Fi y vía otras señales de internet que existían en 7 centros penitenciarios, menos Cojutepeque, que se cerró, quedaron 6 centros penitenciarios bajo las medidas. El efecto inmediato que trajo esto es, a partir del mes de abril encontramos una considerable reducción que logró en el mes de agosto un punto de inflexión en el tema de los homicidios. Oscilábamos en el primer trimestre de 700 homicidios y luego 700 mensuales. 700 mensuales con un promedio de 24 diarios, incluso 26. Luego de las medidas extraordinarias, durante el mes de abril se da la primera caída y comenzamos a tener ya valores de 300 homicidios, 400 homicidios. En agosto... ¿Qué significa eso? ¿10? Es una reducción porcentual importante. Sí, pero significa que son 10 homicidios diarios, ¿se baja a 10? No, se bajó de 24 a 14. A 14. A 14. 14.4. Y tuvimos... Si usted dice 300, serían 10 por día. Sí, pero lo que días. pasa es que esa fue como la media. Luego se estabilizaron y logramos tener una lectura de 340 a 360 homicidios. Ahora, esto empezó inmediatamente en abril. Yo siempre voy a expresar esa duda, porque lo lógico es que espere de que si inicia una acción, y la acción de medida extraordinaria empezó en abril. Que empiece una baja al cabo de un tercer mes o segundo mes, de a poco, porque se va viendo la acción, ¿no? Pero aquí empezó inmediatamente, o sea, solo el anuncio hizo que bajara, imagínese usted, de 24 a 26 homicidios diarios a 14. Sí, pero es que se manejó estratégicamente la comunicación, y eso hizo también definitivamente generar un cambio en el mando central de las estructuras, principalmente de las pandillas. ¿Qué significa eso? ¿Que no se mataran entre ellos? No, lo que sucedió era que hubo un importante flujo de comunicación con las estructuras de los cabecillas, y eso tardó varias semanas en hacerse un reacomodo, por lo tanto tenían que reagruparse. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es que también, junto con las medidas extraordinarias... O sea, ¿a usted no le parece nada raro que haya bajado tan inmediatamente con el solo anuncio? Yo lo considero parte de la misma... Usted es el experto, no, yo no. Yo, como parte de la comunicación estratégica que el Gabinete de Seguridad dio en ese momento, se puso al frente el vicepresidente, hubo unidad con los partidos políticos y todo el mundo caminó en unidad en ese tema. Luego vino el otro aspecto claro, que fue la creación de los batallones o las fuerzas especializadas, el FIR y el FES. Estos también tienen una labor importante en la disminución de los homicidios, porque, si tú recuerdas, Nacho, el clamor generalizado era que había que dar un cambio de timón, y hasta ese momento no se atendía. Es la masacre de Opico la que realmente posiciona al fiscal en la escena del delito y menciona 2 palabras claves: es necesario tomar medidas excepcionales. Y luego, en 4 días de redes sociales, de rumores, de videos, se concluye en medidas extraordinarias. Recordemos que esto tiene un ingrediente altamente político, y a los salvadoreños usualmente nos ha gustado mucho que los políticos nos vendan proyectos como mano dura, mano superdura y etcétera. Bueno, sin duda, con la masacre de Opico, aparentemente como que tocamos fondo, y eso obligó a que en general los políticos del país pensaran que era el momento ya para poder tomar acciones diferentes, porque todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo siguen saliendo llamadas telefónicas? ¿Cómo siguen? Es que las empresas, ¿pero cómo se le permite a las empresas que sigan?
uno, digamos, no se imaginaba que una autoridad no era capaz de detener eso. Después uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué no existen unidades especiales para perseguir a esta gente? Sino que siempre se está como a la espera de que hagan algo. Y también se dio. Eran cosas muy simples, las medidas excepcionales parece que eran cosas muy lógicas, pero que no se habían tomado antes, no había la decisión política de tomarlas. Yo tengo mi propia percepción. Para mí toda medida se ve por el resultado, por su eficacia. O sea, para evaluar si una medida es positiva, una medida es buena o es mala, pues hay que ver el resultado. Y lógicamente, desde el punto de vista de la represión, estamos de acuerdo, hay una reducción significativa, ¿verdad? Incluso yo te puedo decir, ¿verdad?, de esos 14.4 homicidios diarios con lo que terminó diciembre en este año, ¿verdad?, 43, creo, de los 100 más buscados han sido, dijéramos, capturados, ¿verdad? Entiendo que hay 13 fallecidos también dentro de esos 100 más buscados. Incluso vi ayer al coronel Armendáriz, parece darte en tu programa... La cifra era, de los 100 más buscados, al 6 de febrero, al día de ayer, hay 10 presos y 60 muertos. Yo tenía... Ahora, esta cifra yo la escuchaba antes, sí, y voy a decir por qué. No, yo estaba viendo lo que han dicho las autoridades, pero sí me llamó la atención el día de ayer que el coronel Armendáriz estableció una posición y dijo de que alrededor de 50 días sin homicidios en el área de Sonsonate. Yo particularmente había criticado fuertemente una de las acciones, y hay que decirlo con toda la propiedad de la policía, te acordarán ustedes, cuando allí en aquel municipio, no sé si fue Calú, donde yo veo a la Policía Nacional Civil custodiando a la gente para que se fuera hacia otro lugar. Eso creo yo que fue lo peor que pudieron haber hecho en un momento determinado, y qué bien porque ratificaron. Pero cuando vos me preguntás a mí el tema de la delincuencia, ¿ha bajado o ha sufrido? Depende. La delincuencia no solo la vamos a decir por el tema de homicidio, es una de las partes de los homicidios. Creo que, por supuesto que hace falta mucho por hacer. Vi en el reporte que da el gobierno que hay 33.233 capturas. Bueno, la gran pregunta que seguro se hace es, ¿y cuántos de estos capturados son condenados? Porque el delito tiene dos instancias. Una fase de administración, que es donde lo persigue la policía y la fiscalía, y la fase más importante, que es la judicialización del caso. ¿Por qué te digo esto? Porque de nada va a servir que tú captures 50 y 50 vayan para afuera, porque no hay capacidad para sostener un caso en el nivel judicial. Hoy hablaba de eso el fiscal pidiendo dinero, diciendo... Para eso por eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Aquí estabas hablando la eficacia de las medidas. Yo no me gusta llamarle medida extraordinaria, por dos razones. La primera, porque lo extraordinario es que rompe con la parte ordinaria, y la segunda, que es temporal. Porque ya cuando se convierte en 1 o 2 años, pues deja de ser una medida extraordinaria y se convierte en permanente. Yo creo que lo que se buscaba con estas medidas, con excepción de una, era la legitimación del accionar del Ejecutivo. Eso era básicamente lo que se buscaba, porque en mi entender, no necesitas reformar vos la ley penitenciaria para cumplirla. Es decir, para controlar lo que tú dijiste de las llamadas telefónicas, yo no necesitaba un decreto legislativo que me habilitara al director para hacer eso. ¿Qué buscas? Legitimar frente a las compañías la acción, porque no era tan fácil detenerla. Yo he sido muy crítico en ese punto, que el Estado tiene que amarrarse los pantalones y decir, ¿por qué voy a andar pidiendo permiso para bloquear un centro penal? Si es que es una obligación de hacerlo de esta persona. Porque este es el otro argumento. ¿Y por qué hay tomas de corrientes dentro del penal? ¿Por qué permiten que ingrese? Porque es básico. Siempre, ¿cuánto gana un custodio? Por muchos controles que se tengan, siempre va a haber esa tentación. ¿Cuál es la forma más rápida de romperlo?
bloqueando la señal. Ahí nos evitamos cualquier. Por supuesto que van a decir, bueno, pero es que al bloquearla también puede salir afectado alguna de las partes que viven alrededor de los centros penales. Pues sí, pero el interés general entiendo que prevalece sobre el interés particular. Así que yo siento de que si es por el resultado, no podemos negar, Nacho, que han habido muy buenos en el tema de represión. Y por supuesto que hace falta mucho, porque hace falta un componente que no lo hemos querido tocar en todo, y es la recuperación del territorio. Bueno, cabalmente lo tengo anotado aquí. ¿Qué falta? Vamos al corte y vamos a hablar qué falta. Control territorial, falta involucramiento de las sociedades en algunos. Tú tienes una teoría de que el CAM y otros deben participar directamente, y ayer también lo decían los diputados de la parte comunitaria, hoy día sí tiene que entrar, y también, no sé, hay un diputado que plantea el diálogo. Ya volvemos. Desde que te conocí, no te he dejado de pensar. Llévame contigo. Todos los carros de Excel Automotriz están enamorados de ti. Y para traerte un amor sin intereses, le bajamos la tasa a todos nuestros carros. 6.99% de interés a 60 meses plazo en todas nuestras marcas: Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW en Excel Automotriz. Las noticias e imágenes más impactantes del momento. Mientras mueve sus extremidades y grita desesperadamente pidiendo ayuda, su hermano se acerca dispuesto a liberarlo. Primer impacto. Fueron grabados cuando, en lugar de poner orden, metieron a sus patrullas mercancía robada. Con Pamela Silva Conde. Un operativo policial puso tras las rejas a los miembros de una temible pandilla y a su líder en El Salvador. Y Jackie Guerrido. Cegado por los celos y la ira, asesinó a puñaladas a su esposa embarazada frente a decenas de testigos. Primer impacto, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por BTV, 24 horas contigo. Continuamos, segundo segmento de debate. Y obviamente quedó planteada el tema, ¿no? ¿Qué falta ahora? Si las medidas de excepción que ya cumplen un año en marzo y que todo dice, porque hoy día sobre todo hubo noticias en ese aspecto, Arena va a apoyar la prórroga de estas medidas por un año más. Entonces uno se pregunta, está bien, esto debe seguir, pero obviamente debe haber algo más, no quedarse en lo mismo, porque quedarse en lo mismo posiblemente no nos va a llevar a nada más importante. ¿Qué más debe haber? Yo, Nacho, soy de la opinión que las medidas extraordinarias, como se les ha denominado, no deberían de renovarse automáticamente. Debe de haber un debate, debe de haber toda una, creo, de la Comisión de Seguridad, una revisión de estándares. Hay una presión de medición. En este momento, y Arena ha sentido miedo de la presión que pueda afectarle popularmente, eso de revisar. Pero o sea, le están pidiendo ya. El tema, caemos en lo mismo. Siempre hay una tendencia política partidaria en el tema de la seguridad. Sí. Y estamos ya en campaña preelectoral y van a comenzar a aparecer las propuestas, los mesías de la seguridad. Y en este momento creo que la oposición política deberá de replantearse bien qué decisiones van a tomar en relación a las medidas extraordinarias. A mí me parece... y es mi opinión que las medidas extraordinarias deben de renovarse, en mi opinión, hasta el 31 de diciembre del presente año, para medir 12 meses calendario con los 9 del 2016. Esto permitiría hacer un cruce de varios indicadores. El tema de los homicidios, que fue la apuesta estratégica del Ejecutivo, que le fue muy bien con un 21.7 de reducción, que le permite al país, Nacho, dos indicadores. El índice de paz fue reducido en 13 posiciones. Eso le permitió a El Salvador cerrar el 2016
con el segundo lugar en tasa de homicidios, bajando 23 puntos su tasa sobre 100.000 habitantes. Esto realmente es relevante y le permite al país posicionarse en el tema de los homicidios. También en el tema, el otro indicador fue el tema de los países en América Latina. El Salvador está siempre dentro de los países, de los 13 países más violentos del mundo, con un nivel de severidad. Por lo tanto, la crisis no ha pasado. Pero es relevante la apuesta estratégica en disminuir este indicador. ¿Cuál otro indicador está pendiente? La extorsión. En la extorsión tenemos... También dicen que ha bajado. Bueno, ha bajado la denuncia en las denuncias de la Policía Nacional Civil. La Fiscalía General de la República tiene otra opinión y es el hecho de que la extorsión no ha tenido mayores variaciones. Y mi proyección es que en los dos indicadores donde tiene que ver la extorsión, El Salvador no va a mejorar en este año. Esos indicadores son el del Banco Mundial, el Doing Business, para el 2016 y el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Estos indicadores, Ricardo, salen en septiembre y Ricardo, ahí no creo. Lo que tú estás planteando es que pudiera ser que logremos reducir la tasa de homicidios, pero no necesariamente la delincuencia como tal, lo que afecta a la gente. Hay un tema de seguridad pública que hay que revisar. Puede, digamos, seguir afectando igual y la gente sentir que las cosas siguen siendo muy parecidas, porque la verdad es que el gran problema de la gente en su inmensa mayoría es la extorsión, el robo, el hurto, todas esas cosas. 2015 y 2016, en las diferentes encuestas de opinión, el tema de la inseguridad fue número 1, como en los últimos 15 años. ¿Cuál es lo relevante de las estadísticas y de las encuestas? Que a la gente le afecta más que le roben su celular que escuchar que mataron 12, 15, 18 o 22 al día. Ya se acostumbra uno a saber. Tiene el tema de los peajes o de la extorsión al llegar al territorio que está siendo controlado por ciertas estructuras criminales. Es decir, lo que realmente le duele a la gente es lo que realmente refleja en las encuestas. Ahora, en las medidas extraordinarias yo veo varios aspectos. Primero, creo que debe de revisarse el tema de los seis centros penitenciarios que están bajo las medidas. Hay incremento de tuberculosis de más del 330% en la población penitenciaria. Se ha insistido en el tema de los derechos humanos, de las garantías, el tema de la defensa, el tema del sol. O sea, no debemos caer tampoco en la inhumanidad. Definitivamente, por más cruel... ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿qué me importa a mí que yo esté mal? ¿Por qué? Porque la criminología nace con el sistema penitenciario y la base de la criminología es la prevención. Y si nosotros tenemos a toda la ranfla de las estructuras criminales en los centros penitenciarios y esta gente está recibiendo este maltrato, está recibiendo este trato no van a querer salirse y van a querer por supuesto, morir mejor. Hay un mensaje a la estructura en lo cual mantienes un círculo vicioso que no hay una reestructuración. En mi opinión, y lo mantengo, los centros penitenciarios es el último estrato de la sociedad salvadoreña. No hay una política criminal como Estado salvadoreño y en los centros penitenciarios se convierten realmente en una bomba de tiempo. Ok, pero Ricardo, tú decís que hay que revisar la medida, hay que ver ese tipo de cosas. Hábleme brevemente, porque necesito ir con Julio, en relación a lo que tú planteas del involucramiento del CAMP, sobre todo en las labores de seguridad. Sí, pero esta situación, Nacho, no es de medidas extraordinarias, es simplemente de otras acciones, que no se están considerando. Porque, o sea, ¿tú consideras también que debe haber un involucramiento social en esto? Por supuesto, ¿de defensa? Por supuesto. Volvemos a los mismos principios criminológicos. La victimología está completamente ausente en los planes de seguridad de todos los últimos gobiernos, desde los acuerdos de paz. Y existen otras medidas que no se están aprovechando. Por ejemplo, creo que la fuerza del CAN es desaprovechada. Y debe de haber una reforma a la ley del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Cuerpos de seguridad también podrían colaborar. Un paso más, un paso al frente que dieran los elementos del CAN, se constituirían en una línea de la defensa y de la prevención y disuasión del delito que en este momento no la tienes. Julio, ¿qué paso hay que dar? Mira, uno insiste, cuando yo empecé mi exposición, te dije de que
no se necesita, en mi criterio, una prórroga. Porque vámonos al peor escenario. ¿Qué pasa si no lo acompañan? La correlación la tienen. El tema no es de legalidad de la prórroga. ¿Me explico? Es de legitimidad de la acción. No es lo mismo que te prorroguen una medida no por unanimidad, pero por lo menos por una buena mayoría de Todo lo que hoy día está hecho como medida extraordinaria se puede hacer con la legislación vigente normal. A excepción de una, tal vez, es la aplicación directa de la LACAP que le permitía a la policía hacer compras directas. Ya. Pero yo me pregunto, y les pregunto a los... ¿Se necesita en realidad modificar o dar una ley especial para el control de centros penitenciarios? No. Es decir, ese es el problema del país no es problema de ley, el problema es de aplicación de esa ley. Entonces, por supuesto que le da un respiro, una legitimidad. ¿Por qué todos se montaron en la foto de allá de Ataco? Todos los partidos salieron en la foto porque iban en la ola. El problema es que la ola iba a caer. Todo este año está pensado en función electoral y las decisiones van a ser tomadas. Y el próximo peor. Solo te pongo una decisión. Mira, los partidos políticos ya entendieron que en el tema de las pandillas juegan un papel electoral vital en este país. Si nos vamos con la estadística que el gobierno ha dado, conservadora, 60,000 pandillas, de pandilleros. Si tú lo multiplicas por 3 o 4 personas que tiene el pandillero de familia, fácil. Y quedémonos con los 60,000 pandilleros que votan, tienen DUI, tienen todo. ¿Me explico? ¿Por cuánto se perdió una elección aquí o se ganó una elección? 7,000 votos. Entonces, ¿saben lo estratégico de lo que puede ser un voto en ese? Pero hay algo más importante, el tema de la seguridad de las elecciones en el territorio. Es decir, ¿cómo vas a conformar una junta electoral? ¿Cómo lo vas a conformar con los vigilantes que tengan que pasar de un lugar a otro? Esas son las realidades que nos vamos a tener que enfrentar, o que te digan, bueno, señores, ustedes van a ir a votar, les vamos a decomisar el DUI. Todas esas cosas son las que en realidad deberíamos de estar planteando. Y ahí sí los partidos tienen que ponerse, dijéramos, en mi criterio, pues por lo menos en ese punto más importante. Ahora, todo esto lo puede votar una deportaciones mayores por parte de Estados Unidos. Va a ser otro agravante, ¿verdad? ¿Sabes lo que eso que o sea, todo lo que tengamos hoy día... No sé si lo vas a compartir. ¿Sabes cuál es el gran problema que tiene El Salvador con ese punto? Que carecemos de un tratado bilateral de cumplimiento de pena con los Estados Unidos. Si de allá nos mandan al peor criminal de los Estados Unidos, allá, que esté detenido para acá, lo bajan del avión y se va directo a su casa. Claro. Porque aquí no ha cometido ningún delito. ¿Por qué no ha habido ese tratado? No sé, habría que preguntarle. ¿No lo ha querido Estados Unidos o no lo ha intentado El Salvador? Eso debería ser prioridad uno de los partidos políticos, hacerle un planteamiento serio al gobierno de los Estados Unidos y decirle, miren señores, está bien, nosotros vamos a recibirlo, pero que vengan a cumplir la pena aquí, ayuden. Esos son los puntos determinantes. El peor problema que puede haber es que quede libre. Sí, pero lo vas a hacer. No hay forma de detenerlo, Nacho. No hay forma porque aquí no ha cometido ningún delito. Bueno, voy al corte. Sigo pensando que falta un poquito, ¿qué más hay que hacer? La parte comunitaria me gustaría un poco hablarla porque sabemos que es un tema que se ha desechado por muchos años. Te acordarás cuando Hugo Barrera lo planteó y se le fue el mundo encima. Está bien que lo tengas, pero tú ya escuché en la parte, la policía, ni la fiscalía son por naturaleza los niños cantores de Viena, es decir, son represivos por naturaleza. La policía no puede ejercer funciones de prevención, imposible. Todo policía, por más que le querrá buscar, es represivo. Sí, pero yo estoy hablando de la coordinación necesaria, primero la organización comunitaria y esa coordinación con los cuerpos de seguridad para poder alertar, para poder estar vigilante. Es que hace falta que metan los actores de los alcaldes en este tema. Vamos al corte, sigue pendiente, les voy a preguntar si piensan realmente, como Roberto Lorenzana, de que este llamado de las pandilleros a diálogo es porque están desesperados, arrinconados, desarticulados y serán derrotados. Ya volvemos.
no se puede ir. Usted no me puede dejar solo. No, pero ¿qué hace? ¿Qué hace esa arma ahí? Se supone que estábamos hablando, nosotros somos amigos, estábamos tocando música. Quería ser su amigo, pero usted se metió con Cecilia. No se ensucie las manos con un tipo como yo que no vale la pena. Yo sé que usted no vale la pena. Llegó el juez Orozco con el detective. Increíble con el cariño que yo le tengo y mire cómo me paga. A la orden, patrón. Gavilán. Cuando le dije a la mona que lo trajera, no era para que se dejara maltratar. Quiero que me consiga gente para que me acusen de todo. De asesino, de todo, absolutamente todo. ¿Entiende? No, hermano, patrón. ¿Usted quiere que le dañe la reputación o qué? Por favor. Doctor Mata, este sábado a las 10 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. El tercer segmento de debate gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Voy a aprovechar de recordar que estamos siempre en transmisión directa a través del internet. El link es www.esmitv.com. Así nos pueden ver en cualquier parte del mundo. A ver, pues se puede pensar que lo que ha pasado con estas medidas extraordinarias o con el accionar de las fuerzas de seguridad y el ejército, hoy día las pandillas están en condición de debilidad, están desarticuladas, están desesperadas, están arrinconadas. Nacho, cuando tú estudias medianamente el origen de las pandillas en Estados Unidos, las consecuencias y toda la trayectoria que han tenido en el país, es utópico hablar de que están debilitadas. En mi opinión, han tenido un duro impacto. Cerramos el año con 1.77 enfrentamientos diarios entre estructuras de pandillas y las fuerzas especiales, Policía Nacional Civil y el Ejército. Y este año se incrementan a 2.2. Es decir, la represión está golpeando duramente a las estructuras, pero creo yo de que hablar de que en este momento están arrodillados y que realmente por eso están pidiendo ya un diálogo, creo que es fuera del contexto, es no estar ubicado, es un mensaje político que hay que dejárselo a los políticos. Yo creo que realmente lo que se debe de hacer es trabajar en una política criminal de Estado salvadoreño. Hablando de lo que tú dices, ¿qué falta? Falta la criminología, faltan las ciencias forenses, faltan las ciencias auxiliares en todo este esquema. ¿Por qué es tan difícil? Yo me recuerdo cuando entrevistaba gobiernos atrás a ministros de seguridad y ellos me decían, bueno, este año hemos metido preso a 3.000 o 4.000 pandilleros, de un total de 16.000. Ah, bueno, entonces se diezmó, decía yo, en un 20 y tanto %. ¿Y ahora cuánto hay? No, ahora hay 40.000, me decían. ¿Cómo? O sea, por más que meten preso o matan, hay más. ¿Por qué es tan difícil? Porque es imposible, en el sistema actual tenemos 338% de hacinamiento. Eso es imposible lograr. Aunque tuvieran todo el tiempo para hacer la represión, no pueden capturar a 60.000 más, a 80.000 más. Y cada vez pueden ser más. Hay una razón, yo siempre pensé que una razón muy clara, mientras usted, nosotros estamos en aire acondicionado y usted está en su casa, a lo mejor fresco, viendo el programa, hay mucha gente, muchos jóvenes en El Salvador que no puede estar dentro de su casa porque es muy pequeña, porque tiene con malas condiciones o porque el calor es insoportable, entonces sale a la calle y vive en la calle, y en la calle obviamente no es la mejor escuela. Esa es una cosa como fundamental, digamos. Sí, es que falta todo el componente de la reconstrucción del tejido social, falta el Estado salvadoreño, desapareció del territorio alrededor de 1930, 1932 en el siglo pasado.
Luego hemos venido con una serie de coyunturas y de cifras estadísticas en homicidios y en crisis que llevaron a dos grandes eventos, el conflicto social de 1932 y la guerra civil. Luego, en estas etapas depresivas, el Estado salvadoreño no ha cumplido su plan. Y en este aspecto, la presencia del Estado no ha regresado al territorio. En muchos municipios, cantones y caseríos no está la presencia del Estado. En segundo lugar, hay que tratar de darle un poco más, de introducir a la ciencia en este tema. Usualmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha sido una estructura de todos los gobiernos, de los primeros ministerios que se pelean con las fuerzas que compiten en una elección. Hay que sacar el tema de la seguridad, como el tema de la salud, como el tema de la economía, hay que sacarlo de la parte política partidaria y buscar realmente acuerdos que realmente nos permitan caminar. Quien venga a decir que va a resolver esta crisis de inseguridad en el próximo quinquenio nos está mintiendo. Okay, hay generaciones en seguridad que se deben de cumplir y las generaciones en El Salvador, a la luz de la sociología y toda la parte criminológica, oscilan entre 35 a 42 años. Por lo tanto, hay que sembrar en la parte de la educación, hay que sembrar en un nuevo modelo. Yo veo, por ejemplo, la teoría de las ventanas rotas del doctor Zimbardo, un sociólogo que se le dio la oportunidad en 1969 de poder aportar a un sistema en la Universidad de Pensilvania. Actualmente mucha gente dice que esa teoría le corresponde a Rudolf Giuliani. Él lo que hizo fue reprimir y convertir el segundo atributo, que era la represión, para los delitos como los limpiaparabrisas, como los que andaban pidiendo dinero en la ciudad de Nueva York, les aplicó la mano dura y este fue un componente que probó la segunda tesis de esta teoría. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo. La teoría de las ventanas rotas lo que nos dice es que si nosotros dejamos pasar una situación pequeña, esta situación va a crecer. El tema es, en este momento nosotros no tenemos una ciencia, no tenemos una política criminal como Estado que te permita desarrollar esta proyección. Okay. Entonces, tienes que recurrir a medidas políticas partidarias del momento del gobierno de turno. Que son electoreras, que son de corto alcance. Completamente. Lo que pasa es que una cosa es el ser y otra es el deber ser. Yo comparto con Ricardo que eso debería ser, dijéramos, lo ideal. El problema es que hay una realidad en este país. Aquí todos hablan de los derechos de delincuentes, de los derechos de las personas que han cometido, pero nadie habla de las víctimas. ¿Qué pasa con ese montón de víctimas que día a día mueren en este país? Esa señora que es extorsionada todos los días en una esquina por vender su pan. Aquellas personas que salen de su casa que no saben si van a regresar y que se persignan para ver si lo logra. ¿Quién por ellas? ¿Quién está hablando? Aquí, en estos programas de opinión, y el tuyo no es la excepción, yo escuchaba diputados que solo faltaba que fueran el Capitán América y dijeron que aquí se iba a acabar a partir de la llegada. Mentira. Todo fue electorero. Mira, un problema multicausal como es la delincuencia en este país, que tiene a su base muchísimos problemas. Primero, desintegración familiar. ¿Producto de qué? De que no están las condiciones de vida aquí. El padre emigra para los Estados Unidos o la madre para buscar y el niño lo dejan con la tía, con la abuela y vuelve otra vez un círculo. Decime, mientras en este país haya hambre, promiscuidad, no haya salud, no haya educación, no se va a resolver el problema. Así tengas 50,000 batallones. Y eso explica tu pregunta. ¿Por qué tienen presos 5,000, dijiste vos, y hay 20,000 en la calle? Porque mientras no haya, a la par de la represión, una política de prevención para evitar que más personas se incorporen a esto, no lo vas a parar. Con la pobreza que vivimos y sobre todo la falta de recursos como Estado. No sé si somos un Estado pobre o no, pero aparentemente somos porque no podemos pagar las cosas, no tenemos para pagar. La seguridad no es gratis. No free lunch, dicen los americanos. Por eso pregunto, ¿tenemos capacidad de implementar programas serios y a largo plazo? Porque estos no son para la próxima elección, no son a largo plazo. Pero ya vas a ver cuántos mandraques van a venir aquí a la televisión a decir que a partir de la próxima
Es mentira, un problema de esta magnitud no lo vas a resolver ni en 10 años. Tenés que tener una proyección a largo plazo. Por eso se llaman políticas criminales. Obviamente el político no trabaja a largo plazo porque trabaja para la próxima elección. Seamos, sobre todo en El Salvador, hay que ser muy honesto en decirlo, la política salvadoreña trabaja para la próxima elección, nada más. La idea Este es un del problema, Consejo Nacional esto es de un problema Seguridad largo. Ciudadana es un buen instrumento. Esa es una figura que puede potenciarse con una política criminal, pero con el componente estratégico, técnico, de la experticia de los componentes, porque lo que tienes ahora son 84 personas que realmente en la parte técnica no tienen mayor conocimiento, son buenos ciudadanos ejemplares que están tratando de aportar sanamente, pero falta el componente criminológico, el componente de la ciencia forense y auxiliares. Por eso, pero entonces, ¿qué se saca? O sea, además 84 es mucho, yo preferiría 12 personas encerradas todos los días, trabajando, pensando. Porque buscan políticamente hablando legitimación en las acciones. No es lo mismo que tome una decisión, buena o mala, el gobierno a que esté respaldada por 84 cristianos que representan de alguna manera algún enfoque. Sí, para mí es de reconocer que el gobierno al tomar estas medidas extraordinarias hizo una apuesta. Sí, una apuesta política. Atendió. Una apuesta política. Podía haberle ido mal. Sí. Y podía haber tenido una situación de violencia mucho mayor. Yo creo, y eso sí hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Entonces, a partir de este paso que tuvo el gobierno, debiera dar otros pasos en el mismo sentido, en primer sin tener lugar, temor, digamos, a que esto tenga un impacto Ahora político. ve los costos que eso implica, no sé si Ricardo lo tiene a la mano. Los políticos deben en este momento, en mi opinión, endosarle el apoyo al Ejecutivo y al Gabinete de Seguridad. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que sigue es evaluar El Salvador. Sí, evaluar un año calendario completo. Y ¿cuál es mi proyección? La proyección sería que tendría que haber en el tema de los homicidios una reducción entre el 25 y el 35%, que en este momento, este día 7 de febrero se está cumpliendo, porque hay que mantener, sería igual a una disminución de 1.500 a 2.000 homicidios, que representaría una disminución de 35 puntos porcentuales en la tasa de homicidios. Entonces, si se mantiene este día, estamos con un promedio de 7.8 homicidios diarios y el mes pasado lo cerramos con 8.2. Estamos dentro del esquema y con casi 70% de reducción comparado con el año anterior. Ahora, el componente, Nacho, es el territorio, la municipalidad está completamente ausente del debate. Se necesita un involucramiento y un empoderamiento de los 262 alcaldes, hablando del territorio, similar a la figura de un sheriff, que el alcalde es el más interesado y el que está más cerca del pueblo, de la figura. Por lo tanto, tiene que haber el componente que falta también adicional es la participación ciudadana. Aquí hay mucha gente interesada en seguirle diciendo a la gente, no denuncie. Si lo denuncian, lo van a matar. Si lo denuncian, ellos mismos son. Mientras no se salga de este esquema perverso, las autoridades no van a tener los datos. Pero fíjate que yo difiero en ese punto, porque ¿qué conducta le podés exigir vos al ciudadano cuando le decís denuncie? Cuando vos ves hay gente que dentro de la misma organización policial está metida en pandillas. Pero Julio, ¿no te parece del 1%? ¿No te parece que hay algunos sectores que sí están en la capacidad de organizarse? Algunos sectores, seguramente hoy día los que tienen mejores capacidad económica tienen mejores capacidad para organizarse. Y así le va restando a la policía. Lo que pasa, Nacho, es que desde aquí es bonito verlo, pero en una colonia donde saben quiénes viven ahí, ¿tú crees que esa gente va a ir a denunciar sabiendo que más tarde en entrar que en que llega? No, hombre, veamos la realidad. No le podés exigir una conducta a ese ciudadano mientras vos no le garantices su territorio. Si no lo garantizas. Pero te pregunto, ¿tú crees que eso no hay que hacerlo? Eso hay que hacerlo a como de lugar, hoy, mañana o pasado, pero hay que hacerlo. Aquí no hemos querido tocar un punto, lamentablemente lo hemos dejado hasta por último. Hay que revisar toda la legislación penal de este país, todo este régimen garantista que nos metieron desde 1998, porque hubo una homogeneización de la legislación porque penal. Porque lo quiso Estados Unidos.
Lo ordenó para toda América Latina. Sí, porque era más fácil aplicar uno solo. Pero aquí hay condiciones económicas, políticas y sociales totalmente diferentes con Estados Unidos o con otras partes del mundo. No nos podés aplicar medidas que para otro país, pues, bueno, estaba leyendo hace poco que están cerrando cárceles porque no hay en otros países, cuando aquí la realidad me está diciendo totalmente. Mira, yo solo quiero decirte una cosa. El derecho, como producto social que debe responder a una realidad social. Si seguimos legislando con base a realidades diferentes, no vamos a salir de la duda. Y menos digamos con populismo de decir, aumentemos las penas en 10 años más, 20 años más, la pena de muerte. Y que el Estado soporte eso. ¿Y cómo va a soportar? ¿Quién con 4 dedos de frente va pensando que el delincuente en la pena? No, ese no es el tema. Ahora, yo te digo, no creo honestamente, sobre todo por los costos que ha tenido que pagar. Vos sabés que han fallecido 47 miembros de la Policía Nacional Civil de lo que va el año pasado, 23 de la Fuerza Armada. Ajá, y la gran pregunta, ¿quién por esa familia? ¿Qué Dios sea? Ok, yo quiero un corte. Voy al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Este miércoles, en La Sombra de Elena. No te irás con Vía, no acabarás con doña Juliana. Yo sé de mi vida, caramba. Debo lana a un montón de gente que me cobra. ¿Sabes cuánto necesito? Necesito por lo menos 40,000 para cerrar mi contabilidad. Dime, Jairo, ¿cómo es que debes todo eso, ¿Qué es? ¿Mujeres, juegos, droga? ¿Qué es? Sorpresa. Ay, qué sorpresa, qué cosa tan bonita. Lo adoré, qué bueno que estás aquí. Con que reclamando, Estoy esperando a una amiga que quedó de ir conmigo. Acordamos ir. No te lo puedes perder. Es la subasta de esas joyas increíbles, ¿recuerdas? Pues sí, Elena me había dicho, lo había olvidado. Será al final. Descuida, no me lo perderé. La Sombra de Elena, este miércoles a la 1 de la tarde, por BTV. 24 horas contigo. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, muy buenas noches. Comenzamos con Eric Gustavo Pinto, dice: la política de seguridad se debe de medir por sus resultados. La renta sigue siendo el pilar de las pandillas, entiéndanlo. Dice Fidel Monti: los resultados son indicadores si procede o no la renovación. Debatir es politizar, sería una acción electorera. Revisamos lo que dice Silvio Santana, bien por las medidas, pero ¿no nos debe preocupar que seguidos se están denunciando violaciones a los derechos humanos? Carolina Maya dice: parece que Arena quiere revivir el muertómetro como bandera de campaña electoral. El fotoperiodista de Diario El Mundo, Oscar Machón, dice sobre la afirmación de Ricardo Sosa sobre la participación del CAM, que se está desaprovechando. Dice: eso sería un error, más gente con armas y atribuciones que requieren una educación muy propias de la carrera policial. Arturo López Contreras dice: las medidas extraordinarias entorpecen con dolo la labor del abogado y son arbitrarias. Juan Valladares: si el gobierno habla tanto de seguridad, ¿cómo es posible que no se la puedan garantizar a un exmandatario? Manolo Mena: no pueden avanzar las medidas si no se orienta mejor el órgano de justicia, ejemplo, malos fiscales, y no hay director del Instituto de Medicina Legal. Finalmente, Jonathan Navarrete dice: aquí, en El Salvador, la delincuencia es un negocio político. Triste realidad, finaliza. Vamos al estudio para las respuestas.
Ajá. Yo solo ¿Qué una. dicen ustedes de la última afirmación? Ahí, habla, eso es correcto. No, aquí lo que me preocupa es cierto, dice, hay violaciones de derechos humanos y es posible y hay que investigarla. Pero vuelvo a insistir, ¿y las violaciones de los derechos a las víctimas? ¿Que acaso aquí no hay víctimas? Mira, solo se dimensiona cuando a alguien cercano a uno le sucede algo. Ricardo puso un ejemplo. Aquí hay personas que le interesan más que le hayan robado su celular a los 8 o 9 muertos diarios que están pensando aquí. Sí, pero ¿qué pasaría si fuera un familiar suyo? ¿Qué pasaría si fuera alguien cercano a usted? ¿Cómo le gustaría que le trataran como víctima? Ese es el punto. Yo no digo que no investiguemos los derechos, la violación de derechos humanos, pero decime dónde están las propuestas para proteger. Creo que el gobierno tiene un proyecto de prevención y ojalá lo implementen, es la protección a víctimas, porque eso sí les va a dar buen resultado cuando el ciudadano se empiece a dar cuenta. La confianza en su policía y la confianza en el gobierno se construye día a día, no es porque yo quiera y a partir de ahora, tú que sos criminólogo, crees que la gente le va a ir a dar información a la policía. ¿Tú lo crees que en realidad sí lo va a hacer? No lo va a hacer mientras no se gane la confianza. Pero la policía, por definición, es represiva, Nacho. Yo no he visto un policía que ande repartiendo juguetes, sí, porque no es su función. Sí. Eso le toca a otras instituciones. Y sí comparto que a todo esto entramado le hace falta uno de los grandes actores, que son las alcaldías, que ellos sí saben sin perfectamente duda a dónde le aprieta el zapato. Sin duda. Al señor fotoperiodista, quizás no me di a entender. El tema es que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos en este momento tiene únicamente 2 atribuciones, que es la prevención y disuasión del patrimonio municipal. Es usual que un ciudadano es asaltado frente a ellos y cuando se les pide la colaboración dice, yo estoy para cuidar el patrimonio de la alcaldía. Yo estoy hablando, no menciono armas, no menciono armas, menciono el dar un paso al frente que constituyen la prevención y disuasión del delito para información de interés policial y fiscal. Eso es completamente absurdo que no se tenga la contribución y la colaboración que por ley le corresponde. Por lo tanto, creo que la figura del municipalismo está completamente ausente de este tema. La política criminal de Estado salvadoreño está ausente. Cuando tienes una política criminal, junto con la política viene el presupuesto. No tendríamos a un fiscal pidiendo 40 millones más. No tendríamos a un ministro de Justicia y Seguridad y a un director de la policía este día sin saber si le van a refrendar las medidas extraordinarias, porque tenés un rumbo. Entonces, el tema es, hay que cambiar el modelo, hay que establecer un modelo que realmente podamos ejecutar. Veamos los casos de las alcaldías de San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla durante el 2016. Sagazmente iluminaron sus ciudades, los crímenes han bajado, el tema de, por lo menos el centro histórico, te presenta claramente que el 48% de los homicidios fueron en los mercados. Cuando se dio la limpieza de las calles y entraron los batallones FIR y FES, los criminales se fueron para los mercados, a tal punto que en el mercado central hubo 15 homicidios, solo ahí en ese sector. Por lo tanto, el tema tiene que ver más con un concepto de lo que nosotros pretendemos como ciudadanos, el papel de la ciudadanía, vuelvo a insistir. El componente que falta ahora es el interlocutor ciudadano, la ciudadanía que entre a interactuar con los agentes del Estado. Y por otra parte, la víctima siempre será víctima y el delincuente es presunto delincuente. Ahora tampoco se trata de que el CAM detenga y tenga cárceles. Yo creo que se trata de que colabore. Igual que digo yo, esos guardias de seguridad que están en bancos o en diferentes negocios, y si le pasa algo al carro, no dicen nada. O si lo asaltaron en la puerta, ¿y de qué yo cuido de aquí para adentro. Y uno es el cliente, digamos. Entras a cualquier y te pone, la empresa no se hace responsable por los objetos de... Correcto. O sea, yo creo que debe haber más cooperación en ese aspecto, digamos, y si hubiéramos más ojos abiertos, prestando ayuda va a servir. Yo creo que lo peor es decir esto solamente de la Fuerza Armada, de la policía. Vean ellos, yo espero.
resultados muy buenos no vamos a tener. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, Julito. Solo decir rápidamente, yo creo de que estas medidas, el gobierno debe tener un plan alternativo, porque si no se las aprueban por las razones electorales o políticas, no necesitan de una aprobación para ser aplicadas. No, se las van a aprobar, pero yo creo que hay que hacer más cosas. Y las cosas que hablamos, las que hay que hacer. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar esta noche. Gracias, Nacho. Dios les bendiga. Muy amable. Un cordial saludo, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Nacho, Ricardo. Amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana es día de debate periodístico, así que vamos a ver los temas importantes de la semana. Ah, no, perdón, yo me estaba adelantando de día, eso va a ser el jueves. Mañana vamos a tener una entrevista con la ministra de Medio Ambiente, Lina Pol. Preparen sus preguntas desde ya. Hasta mañana, que pasen muy buenas noches. Me está pasando toda la semana.